6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. Este viernes 13 de marzo del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda. Buenos días, Mauri Jaibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Álvaro Camaño. Buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Hill, nuestra productora, a Rafael Díaz, que es nuestro cronista deportivo, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Son las 7 en punto de la mañana y en primer lugar quiero expresar nuestra tristeza por la noticia que ofreció en el día de ayer, aquí, unos momentos después de su fallecimiento, Eury Cabral, del fallecimiento de Felifrán Ayuso. Felifrán Ayuso fue por muchos años el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un destacado escritor, publicista, y Felifrán tenía 73 años de edad. Felifrán Ayuso era el esposo de doña Pilar. Doña Pilar Adviat es la subdirectora por muchos años de los periódicos Hoy y El Nacional. Así es que nuestra solidaridad con doña Pilar, con los hijos de Felifrán y doña Pilar. También él era hermano de Juan José Ayuso. Así es que a los hermanos Ayuso, a todos, nuestra solidaridad por el fallecimiento de Feli Francisco Ayuso. Felifrán Ayuso, una persona pues de trato muy agradable, que lamentablemente falleció en el día de ayer, don Felifrán Ayuso. Son las 7, 1 minuto. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Quiero empezar por este conflicto que provocó la cancelación de un presentador de Univisión, Rodner Figueroa, que hizo una broma, y esta broma en un contexto muy delicado para Estados Unidos, pues hizo que la cadena para la que trabajaba lo despidiera. Y él después ha escrito una carta en la que demuestra las razones por las que no puede ser una persona racista ni excluyente. Desde mi punto de vista, esto fue algo que surgió de manera espontánea, algo que estas cosas que la gente hace sin imaginarse qué dimensión pueden tomar. ¿Qué dimensión pueden tomar? Entonces, esto fue en el programa El Gordo y la Flaca. Había un maquillista. El maquillista se transformaba en distintos personajes con el maquillaje. Hizo un personaje de Michelle Obama y él dijo que lo comparó con algún personaje del planeta de los simios. Y esto, desde luego, que cayó muy mal. Cayó muy mal. Hay que tener cierta prudencia. Pero bueno, su carta, yo creo que su carta es sincera.
y él, entre otras cosas, dice lo siguiente. En una carta que le escribió a la primera dama Michelle Obama: me siento abochornado, le pido perdón porque no hay excusa para que un profesional como yo haga este tipo de comentarios que pueden ser interpretados como ofensivos y racistas en los momentos tan volátiles que vive nuestro país. Amigos y excompañeros de Figueroa, quiero aclarar que no soy racista. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por un comentario que hice sobre la caracterización que hizo de usted un maquillista en el programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca ayer y que fue malinterpretado. Quiero aclarar que no soy racista y de ninguna manera mi comentario fue dirigido hacia usted, sino hacia la caracterización de dicho artista que dejaba mucho que desear. El clip completo del video en el contexto lo comprueba. Entonces, tomo responsabilidad por esta falta de juicio de mi parte, pero no puedo aceptar ser tildado de racista por nadie y ser despedido como tal y humillado públicamente por Univisión después de 17 años de labores en este lugar. Bueno, entonces, él tiene algunas características. Es un especialista en el tema de la moda, un fashionista, como le llaman a los especialistas en la moda. Y entonces él es el primer presentador de televisión abiertamente gay. No es el primero gay, pero sí el primero que exhibe, que declara y ostenta su condición de gay como presentador de televisión. Y de por sí, entonces esta es una minoría que es objeto de muchos perjuicios. Explica cuál es la composición de su familia y una serie de cosas y no tiene realmente razones para ser racista, ni creo que lo fuera. Esto fue un desliz, en un mal momento y con cosas que no deben ser objeto de relajo. Entonces, yo creo que ahí hay una buena lección. Ojalá que él, ya después de haber pedido disculpas y después de esta carta, que es una carta muy, muy sincera, pues pueda volver a su trabajo y ya la experiencia está aprendida para todos. Este es el caso de Roner Figueroa, el presentador de Univisión. 7 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. La verdad es que se le pone muy difícil la situación a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Para el próximo domingo está convocada en Brasil una protesta que es la del 15-15. 15-15, esta protesta convocada en Brasil, es decir, una protesta que será el 15 de marzo del 15. Entonces, ya Dilma Rousseff en el 2013 vivió momentos difíciles porque hubo protestas en Brasil que hablaban del deterioro de servicios públicos, expresaban inconformidades de segmentos de la clase media que había formado Lula, que estaban en condiciones de fragilidad y sentían que empezaban a deteriorarse las cosas. Y entonces había una gran inversión de Brasil en un mundial de fútbol y mucha gente siempre va a considerar que esa no es una prioridad. Las autoridades entienden que sí, que en la medida
en que se atrae al turismo, que en la medida en que queda una infraestructura, estas cosas tienen su contribución. Y pese a eso, pues Dilma Rousseff es la presidenta de Brasil. Se vio en momentos difíciles, momentos en que una candidata de la oposición, desde una fuerza de tercer lugar, pues aparecía por encima de ella en las encuestas, después empate con ella, y después, cuando terminó la confrontación enfrentada a Aécio Neves, pues Brasil se dividió en dos mitades y Dilma resultó ganadora con un margen apretado. Y en este triunfo fue fundamental el factor Lula, el hecho de que Lula pues se lanzó a hacer campaña como si fuera él también candidato presidencial para mantener al PT en el poder. Pero lo que ha vivido Dilma ha sido una pesadilla. Ha sido una pesadilla porque ya al final de la campaña electoral estalló el escándalo de Petrobras y ahí hay muchas implicaciones. Muchas implicaciones. Esto pues no influyó en los resultados electorales, pero sí ha quedado pues como una mancha, y una mancha cada vez más notoria de su gobierno y de su carrera política. Entonces llega a un segundo mandato con una crisis de credibilidad. Ahí también van a desatarse otros escándalos. Pero además de los escándalos, entonces hay un problema serio. Serio. Es que Lula no hizo milagros. Lula no hizo milagros. Lo que hizo Lula fue, pues, darle un mayor sentido social al crecimiento, es decir, tomar los frutos del crecimiento y direccionarlo para combatir la inequidad. Entonces Brasil sumó 4 periodos continuos con Lula, con los dos de Lula, 4 periodos continuos de crecimiento económico. Los 2 de Fernando Henrique Cardoso, los 2 de Lula. Entonces, Lula hizo una gran obra social con el fruto de ese crecimiento. Pero resulta que ya el último año, la salida de Lula y el primer periodo sobre todo el primer periodo de Dilma Rousseff, va a coincidir con la etapa que marcó el final de los altos precios de los commodities, de las materias primas. Aquella etapa de gloria que vivió toda América Latina entre 2003 y 2013, pues se fue a pique. Y Brasil no llega al 1% de crecimiento. Un país que no crece no puede redistribuir. Y entonces hoy todos los problemas que tiene Dilma Rousseff son peores que lo que tenía en el 2013. Peores que lo que tenía en el 2013. Peores. Y ella no es la misma persona. Ella no es la misma persona. Alguna vez, yo creo que América Latina debe buscar un sistema perfecto para sus presidentes. Y yo creo que hasta el mundo debe buscar un sistema perfecto para sus presidentes, que es el de otorgarle un periodo
que pueda ser más prolongado de 4 años y que esos presidentes pues agoten sus propuestas y ejecuten su plan de gobierno. Porque cuando una persona sabe que tiene fechas concretas para poder dejar su impronta, entonces empieza a trabajar temprano y no se deja desviar por una serie de acontecimientos. Cuando tiene las posibilidades de varios periodos, entonces su programa de verdad lo deja para el segundo periodo, como ha ocurrido con el presidente Barack Obama, que una serie de cosas que la pospuso para el segundo periodo, que tal vez pudo haberla avanzado bastante en su primer periodo. Y entonces el regreso del segundo periodo es frustratorio. Es frustratorio. Dilma, creo que históricamente, como ella podría terminar, habría agradecido haber gobernado un periodo. Si Michelle Bachelet se imagina, porque Michelle Bachelet le han dado un palo del que no se recupera aún con 4 años de gobierno bueno. Si Michelle Bachelet se imagina que volvía a buscar una mancha en el segundo periodo, no agota un segundo periodo. No lo agota. Porque todos los tiempos pasan. Un gobierno de 4 años pasa, pero también pasa el de 8 y pasa el de 12. Y después lo que queda es la historia. Y entonces ahí sus méritos no son por el tiempo que usted haya estado en el poder, sino por lo que usted haya legado. Por lo que usted haya legado. Y usted se puede encontrar con gente que gobernaron 7 meses, o que gobernaron 1 año, o que gobernaron un periodo, y que en términos históricos están por encima de gente que haya gobernado varios periodos. Entonces, ojalá, yo sé que Brasil tiene un sistema de instituciones fuerte, tiene liderazgos responsables, líderes muy responsables. Está Lula, está Fernando Henrique Cardoso, dos expresidentes que impondrán sus mejores influencias en favor del mantenimiento del orden institucional, pero cuando un gobierno pues está en una situación de desprestigio, de falta de credibilidad de manera tan temprana, la situación que se espera pues es una situación lastimosa. Y cuando no tiene de dónde presentar una mejor situación por el precio de los commodities y de la materia prima. Hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención a Brasil, porque cuando vemos este panorama, Brasil en una situación difícil. Argentina, ya ustedes saben que está con las patas arriba. También gobernada por una presidenta sin credibilidad. Sin credibilidad, considerada como una persona cuya familia se ha enriquecido en el poder, que han usado todo el tráfico de influencia de manera directa para hacer una gran fortuna. Venezuela en una situación que no puede ser más difícil. Mencioné el caso de la Bachelet, pues con un palo al inicio del gobierno de credibilidad, del que difícilmente se recupere. Entonces, todo esto plantea un panorama crítico para países muy importantes de América Latina. Son las 7:18 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, en el sol de la mañana, en el día de hoy, a las 9 de la mañana, si Dios lo permite, tendremos la comparecencia del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno,
Luis Rodolfo Abinader. Luis Abinader estará con nosotros en el Sol de la Mañana a las 9 de la mañana, si Dios lo permite. Y el próximo lunes, el Sol de la Mañana será transmitido desde Dajabón. En este programa especial del Sol de la Mañana del lunes, el aspirante presidencial del Partido de Liberación Dominicana, doctor Reinaldo Pared Pérez, va a dar a conocer su propuesta sobre frontera y seguridad nacional, que la visión que tiene Reinaldo Pared sobre la frontera es la de que no somos un Estado federado, somos un Estado unitario, y entonces hemos mantenido una frontera por su cuenta, con amagos de cosas que se hacen, pero que después en la práctica no se ejecutan. Hay una unidad de cuidado de la frontera, vaya a ver qué presupuesto tiene. Entonces, en la visión que él tiene y que tendremos oportunidad de conocer, él entiende que para él la frontera es tan importante como la 27 de febrero. La avenida 27 de febrero. Y lo digo por todas las inversiones que se han hecho en la 27 de febrero. Para él, la frontera es tan importante como cualquier obra que se ejecuta en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo o en Santiago, para presentar los polos urbanos más importantes, que es donde se concentra por lo general las inversiones de los gobiernos. Entonces, estaremos conociendo su propuesta sobre frontera el próximo lunes, si Dios lo permite, en este programa que vamos a hacer, que vamos a transmitir desde Dajabón. El panorama político, como ustedes observan, es un panorama político que ya va presentando, digamos, la definición que prácticamente tenía desde un principio. Hay gente que entienden, hay analistas que entienden que si el expresidente Leonel Fernández pues ha reunido sus fuerzas, ha activado sus fuerzas y va a empezar a hacer apariciones públicas de demostración de fuerza y va pues a pasar de las insinuaciones que venía haciendo, en el sentido de que estaba experimentando, de que estaba sintiendo hacia dónde soplaban los vientos, etcétera, que si él pasa ahora de estas insinuaciones a una definición concreta, a dejar claramente establecido que está tras la candidatura presidencial de su partido, eso ha sido motivado o movido por el factor Quirino. Yo no creo que eso haya sido movido por ese factor. Si este señor no aparece en la escena nacional, como ha aparecido con todas sus acusaciones y estas cuestiones que realmente no solo debieron provocar una reacción de Leonel Fernández, sino de la clase política dominicana, porque lo que él ha pretendido hacer contra Leonel Fernández, pues puede hacerlo contra la clase política del país. Entonces, la reacción debió ser otra. Pero si este señor no aparece en la escena nacional, estas cosas que estamos viendo, las estuviéramos viendo. ¿Por qué? Porque esto no es una respuesta a Quirino. Esto no es una respuesta a Quirino. El asunto es que ha llegado el tiempo en el que el PLD tiene que definir el asunto de su candidatura presidencial. Entonces, ¿qué estaba esperando Leonel Fernández para hacer esto? Que llegara el tiempo. Que llegara el tiempo. Entonces,
El tiempo ha llegado en el que es inevitable que en una próxima reunión del comité político del PLD, el PLD fije fecha para la escogencia de su candidato presidencial y ponga pues las reglas sobre la duración de la campaña interna, que no será mayor de 90 días. Incluso hay quienes hablan de 60 días. Pero no será nunca un plazo mayor. Después que el comité político se reúna, establezca la fecha y no habrá un plazo mayor de 90 días para escoger el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. En el PLD ha ocurrido lo que con frialdad habíamos previsto que iba a ocurrir. A la hora de la hora habrá un Leonel Fernández en el ruedo buscando la candidatura presidencial y habrá una polarización por la candidatura presidencial que se concentrará en las aspiraciones del doctor Leonel Fernández y en las aspiraciones del doctor Reinaldo Pared Pérez. ¿Por qué razón? Porque no son buenos y brillantes los otros aspirantes presidenciales. Lo son. Porque no tienen condiciones. Las condiciones de sobra la tienen. Condiciones de sobra la tienen. Si el pleito fuera individual, si la competición fuera individual, sin la actuación de las fuerzas internas, bueno, habría que ver qué pasa en el PLD. Pero esta competición no es una competición individual. Las fuerzas que interactúan en un partido estarán presentes. Estarán presentes y de manera natural, esas fuerzas irán a una medición a lo interno del PLD. Porque lo que está en juego no es solo la aspiración presidencial, están en juego todos los otros puestos. Y entonces, de manera natural, eso crea una confrontación interna que yo creo que ese partido está en la capacidad de manejar. Y sobre todo, ahí hay una figura que va a ejercer un rol de moderación, que se llama Danilo Medina Sánchez. Cuando escucho el planteamiento atinado, porque había gente que creyó en que había un proyecto reeleccionista. Yo nunca creí en la existencia de un proyecto reeleccionista, no porque menosprecie ni subestime a quienes están hablando de reelección, sino porque un proyecto de reeleccionista tiene implicaciones fácticas que en esta oportunidad no la vi expresarse en ningún momento. Cuando se produjo el golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez, aquel golpe de Pedro Carmona, etcétera, el expresidente Pérez no estaba en la República Dominicana, estaba en Estados Unidos. Pero le llamé para ver si él nos decía algo para la emisora donde estábamos entonces, y hablé con él. Y él me decía, mira, no hay golpe de Estado en Venezuela. ¿Por qué no hay golpe de Estado en Venezuela? Bueno, porque eso no tiene una dirección política. Eso va a fracasar. Ahí no hay una dirección política. No es verdad que yo estoy detrás de eso. Si yo estoy detrás de eso, hay golpe de Estado. No hay golpe de Estado, no hay dirección política. En el caso de que, pues como unos empresarios van a dirigir un golpe, y que eso eso tiene que tener elementos políticos. Tiene que tener elementos políticos determinantes. Yo me he preguntado en todo este proceso, ven acá, pero Danilo es un huérfano. ¿Por qué esta gente no se da cuenta que están proyectando un huérfano? Pues Danilo es un huérfano.
Pero Danilo tiene, sin duda alguna, yo no tengo dudas de que la mayor fuerza que hay en el PLD es la de Danilo. La mayor fuerza que hay en el PLD es la de Danilo. No tengo duda que es la mayor fuerza en estos momentos en el PLD. Pero eso no se expresa en el movimiento reeleccionista, porque en el movimiento reeleccionista hasta ahora lo que se expresó es el interés de funcionarios. Entonces este hombre es un huérfano, que no hay un conjunto de políticos, que la gente no lo vea detrás de un cargo o que no lo vea vinculado a un cargo que sustenten un proyecto reeleccionista. Gente, digamos, con la credibilidad, el peso político necesario para sustentar un proyecto reeleccionista. Es que si hubiese un proyecto reeleccionista, no puede ser un proyecto de funcionarios o de gente cercana a Danilo Medina haciendo ese planteamiento. Porque la sensación que daba era de orfandad. Que fuerza le sobra, Fuerza le sobra. Fuerza le sobra. No es verdad que hay un proyecto reeleccionista. Y lo que yo he dominado como la guardia pretoriana del danilismo, que fueron los senadores que en las peores circunstancias, daban la cara por él, que esas personas iban a estar en otra cosa. Eso no es verdad. Entonces, nunca hubo ese proyecto. Hubo propaganda, hubo promoción, no hubo cálculo político tampoco, porque esto tiene un costo de imagen que, repito, ha sido innecesaria. Innecesaria, porque en política usted no puede estar el amagar y no dar. No es bueno en política. Eso no es bueno, no. Si usted va. Si hay un proyecto, hay un proyecto. Pero esto de que bueno, pues déjame permitir que se invente, que se diga, que se promueva, que se haga bulla, que se haga bulto. Pero venga acá, hermano. Si no hay un acuerdo entre las dos fuerzas de ese partido, no hay proyecto reeleccionista. Eso nunca lo hubo. Entonces, no es que ha fracasado el proyecto reeleccionista, es que no ha habido proyecto reeleccionista en términos reales. Promoción y bulla no es proyecto reeleccionista. Entonces, la realidad del PLD será la de una polarización, y ese partido tendrá la capacidad, porque no creo que si no se puso en juego la unidad en el enfrentamiento Danilo-Leonel, no estará en juego ahora. Y el que salga electo va a ser el candidato presidencial del PLD. Sin ningún problema, apoyado por todos los sectores de ese partido. Cambio y fuera.